Sí, estamos viendo que se van sumando los compañeros Sí, ya y estamos 52, Giovanni. es espectacular. Eso es sumamente fabuloso. Realmente nosotros acostumbramos en la fundación a veces tener capacitaciones con 35 personas, ¿verdad? Como mínimo, pero lo que hace la tecnología y la virtualidad hace un poco que esto sea mucho más posible. Así como decía también la compañera Rosa, seguro que muchos de ustedes están en sus hogares, ¿verdad? Como parte de este proceso. Y esto es interesante porque para cuando uno quiere aprender algo o quiere sumar algo a su conocimiento, algo a su vida que le ayude, es en el lugar que uno necesita estar, ¿sí? Así que de seguro que hoy va a ser un momento muy especial para cada uno de nosotros, de poder justamente agarrar algunos principios y también de conocer más acerca de nuestro tema, que seguro que muchos ya tienen informaciones básicas y lo interesante es que juntos podamos siempre sacar soluciones. Y la solución dice que está en uno mismo. Por eso es que hoy vamos a tratar de abrir un poco el panorama con respecto a lo que puede suceder con cada uno de nosotros. Así que en un par de minutos vamos a estar ya empezando. Seguro estamos esperando un poquito más porque hay compañeros que se están conectando aún. Así que vamos a darle todavía este par de minutos que tenemos para que ellos también sean parte de esto. Excelente. Gracias, Giovanni. ¿Les parece si damos un minuto más, 2 minutitos más de tolerancia? ¿Sí? Entonces ahora estamos y 9:58 tengo yo. Entonces 2 minutitos más para iniciar, así le damos tiempo a la gente. Genial, ahí ya Carmiña me hace pulgar arriba de que está atenta. Ahí en reacciones ustedes tienen, tienen palmita y pulgar arriba como para ir interactuando también, ¿sí? Ahí ya me da Nancy también, José, súper, Silvia, Miguel, excelente. Entonces ahí nos vamos a ir conectando. Para la gente que se está adhiriendo ahora, les recuerdo por favor que pongan su primer nombre y su primer apellido para registrar la asistencia, ¿sí? Ustedes se escribieron previamente, tenemos la lista de inscripción, pero queremos saber quiénes están con nosotros hoy, así que por favor pongan su primer nombre y primer apellido. Está en la parte superior derecha, hay 3 puntitos, ahí ustedes le hacen clic y está renombrar, dice una parte. Les voy a mostrar otra vez para la gente que está ahora incorporándose. Perdón, la gente que ya escuchó, vamos a repetir nomás para nuestros compañeros que se están adhiriendo. Ustedes tienen su pantallita donde aparece su imagen, ahí tienen 3 puntitos como ven aquí en el PowerPoint. Ahí le hacen clic y les va a aparecer una parte donde dice renombrar. Vuelven a hacer clic ahí y ya pueden poner su primer nombre y su primer apellido para poder estar todos identificados y poder saber quién está. Les animamos a que puedan poner sus cámaras para verles, todos son lindas y lindos, así que para poder mirarles también y saber que están aquí con nosotros. Ahí estamos. A ver, acá en el chat que están diciendo, no escucho nada, dice, a ver, habilitaste tu audio, al entrar dice habilitar audio por dispositivo, si es que te estás conectando desde el celular. Entonces ese tenés que hacerle un clic para que te permita escuchar. Estoy cocinando y escuchando, dice, qué bueno. Después tenés que contarnos qué estás cocinando.
Excelente, acá ya están cocinando, Giovanni, ¿qué te parece? Que Ahí tiene que dar la charla, eso es sí o sí de seguro. tiene que invitar, sí, una invitación Sí. virtual, entonces ya tenemos acá en la cocina. Por lo menos una fotito. Una fotito por lo menos, sí. Sí. Ahí tenemos también nuestro grupo de sala 1 y sala 2. Ustedes son sala 1, ¿sí? Como tuvimos muchos inscriptos, tuvimos que hacer en simultáneo 2 capacitaciones de este tema y en simultáneo ya está también la sala 2 conectándose con el mismo tema. Genial, veo aquí los nombres y apellidos súper bien. Gracias por poner sus nombres y apellidos para poder identificarles. Hay un Galaxy S10 por ahí, entonces por favor no se olviden de poner su nombre y primer apellido para poder saber quién está con nosotros hoy. Excelente, la mayoría está poniendo. Muchísimas gracias. Ya estamos 63 personas, Giovanni. A ver. Sí, cada vez veo que va aumentando. Acá veo las páginas, ¿sí? De personas y realmente es sumamente satisfactorio poder contar con todos ustedes. Así que, bueno, estamos ya preparados para lo que se viene. Qué gusto. Y acá nos están contando en el chat que están trabajando desde la casa, algunos están saliendo de su guardia. Estoy escuchando y manejando, dice. Entonces, saludos. Saludos, Cristian, que está escuchando y manejando ahí. Graciela Paredes presente, dice. No me sale para renombrar. Tenés que ir ahí en la parte de arriba, en tu imagen, a la derecha hay 3 puntitos. Y ahí podés renombrar, Graciela. Hito histórico de IPS, dice. Felicitaciones a todo el equipo de capacitaciones Fuerza. Excelente. Bueno, mientras que se van conectando más, porque en realidad que estábamos inscritos 90 personas, entonces podemos, en honor a la puntualidad de ustedes, iniciar. ¿Te parece, Giovanni? Excelente, Rosa. Bueno, una vez más, bienvenidos a todos a este espacio. Como decía recién una compañera, lo que leía Rosa, de que esto es algo histórico y yo creo que a nivel país eh, lo virtual ha venido para quedarse, ¿sí? Creo que el tema de nuestras reuniones a partir de ahora van a ser así. Así que yo una vez más quiero agradecerles y felicitarles por estar acá, ¿sí? Por darse este tiempo. Muchas veces pensamos en que si vamos a estar en una charla y viendo el tema, dice, bueno, pero yo ya sé que estos son problemas que nosotros luchamos diariamente, ¿verdad? Y más ustedes que están en el ámbito de la salud, tenemos que entender que la salud es integral, ¿sí? Es cuerpo, alma y espíritu. Y básicamente en los últimos tiempos venimos luchando en todas estas esferas y por supuesto que es un desafío totalmente fuerte en relación a lo que nosotros podemos también generar desde nuestra mente, ¿verdad? Ahora, antes de arrancar, quisiera también presentarme un poquito con relación a lo que soy, a lo que hago. Mi nombre es Giovanni Álvarez, tengo 31 años, estoy casado. Mi especialización es en la parte de psicología clínica, me gusta todo lo que es ayuda social. En la Fundación Buen Gobierno estoy trabajando justamente en el área del consultorio de orientación y prevención psicológica, que es uno de nuestros servicios también, que después vamos a estar seguro compartiendo y comunicando acerca de esto para que ustedes tengan acceso a esto que es para ustedes y para sus familiares, ¿sí? Es un beneficio que es totalmente gratuito y estamos trabajando de la mano con capacitaciones porque entendemos de que el proceso por el cual tiene que pasar una persona debe ser integral, ¿sí? Y se tiene que
trabajar en la vida de cada uno. Nosotros no somos un evento, jamás. Podemos pensar que después de esta charla o capacitación uno se va a sentir genial o uno va a estar bien, ya va a terminar los problemas. No es así. En realidad nosotros somos un proceso que debemos continuamente mejorar en todos los ámbitos de nuestras vidas. Entonces es fundamental esta parte. Y por supuesto que me gusta compartir con las personas. Para mí, esto es, como siempre digo, el pececito que está en su pecera, ¿sí? Me encanta compartir con los demás, hablar y un poco transmitir, más que conocimiento, transmitir esperanza, transmitir también un poco de ánimo a los demás. Y hoy lo que queremos, aparte de ese conocimiento, es hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo, como ustedes lo saben, un tiempo que muchos lo llaman crisis, ¿sí? Crisis y bueno, según los coreanos, la crisis es una nueva oportunidad para poder hacer algo al respecto. Y muchas veces cuando nosotros escuchamos esta palabra crisis, por supuesto que nos genera la incertidumbre o la duda de cómo vamos a actuar al respecto. Pero muy bien, eso es parte de nuestro tema y para no ir tanto con el tiempo, voy a compartir con ustedes en sus pantallas, le va a aparecer en breve una presentación PowerPoint para que ustedes me sigan poco a poco. Y como decía Rosa, ustedes pueden en el chat hacer sus preguntas para que luego podamos compartir al respecto de esto, ¿sí? Nosotros como fundación trabajamos con principios y valores que nos ayuden a fortalecer justamente todo esto que vamos a compartir. Ahora, nuestro tema hoy entonces es ansiedad y depresión en tiempos de crisis. La ansiedad y la depresión son, según algunos expertos, enemigos letales, enemigos silenciosos, que muchas veces nosotros los acallamos o simplemente no queremos verlos o no queremos identificarlos. Y por eso es que hoy vamos a un poco a ver algunos aspectos con relación a esto, que probablemente muchas cosas ya conozcan, pero otras cosas también nos llamen un poco la atención y que podamos trabajar de manera activa y práctica con relación a esto. Ahora, ansiedad y depresión en tiempos de crisis, como yo les estaba comentando anteriormente, el tema de la crisis muchas veces lo agarramos como algo negativo, ¿sí? Como algo que posiblemente no podamos dominarlo, pero en realidad la crisis tiene que representar una oportunidad para poder avanzar o para poder crecer o para poder desarrollarse de una manera nueva. Entonces, esta es un poco la idea con lo que queremos hoy transmitir. Ahora, con relación a lo que tenemos que hablar de nuestro tema, les muestro una gráfica que siempre me llama la atención, ¿sí? Porque eh, básicamente, según los especialistas, hablamos de que no están aislados estos dos trastornos, tanto la depresión como la ansiedad, sino van unidos de la mano, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros decimos, no, pero yo estoy depresivo, o yo estoy ansioso, o yo estoy deprimido, ¿sí? Y hoy vamos a encontrar la unidad que tienen estas dos palabras en su efecto sobre nuestras vidas, ¿sí? Entonces, esto un poco para graficar, ¿sí? Y para poner un poco el puntapié inicial con respecto a lo que vamos a ir viendo. Ahora, la ansiedad y la depresión se consideran dos trastornos emocionales complejos. ¿Por qué les pongo en amarillo, anaranjado, emocionales complejos? Porque hay que entender que el ser humano en sí es complejo, ¿sí? Tenemos tanta inestabilidad que hoy podemos pensar algo y mañana podemos pensar otra cosa, ¿verdad? Dice que implican también problemas en pensamientos y conductas, ¿sí? Y justamente en relación a lo que les decía recién, los pensamientos vienen a ser la antesala de lo que va a ser nuestra conducta. Entonces nosotros normalmente en la mente estamos generando tantos pensamientos, ¿sí? Que por supuesto van a sacudir luego nuestras acciones. Según expertos manejan que 14 horas al día nosotros estamos luchando con pensamientos negativos.
con el yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, o si no, siempre pensar, ¿qué será de mí en mi trabajo? ¿O cómo le voy a hacer para pagar las cuentas? Preguntas que son muy comunes entre nosotros, ¿sí? Y estas son cuestiones que después nosotros lo proyectamos en una acción o conducta, comportamiento, y por supuesto se ve reflejado si es que contamos con uno de estos dos trastornos emocionales complejos. Entonces, esta es una idea importante para que nosotros podamos partir y entender a qué nos estamos refiriendo con relación a estos dos trastornos. Muy bien. Ahora, estos dos trastornos también específicamente tienen un lado positivo, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque funcionan como sistema de alerta para avisarnos si es que hay algún peligro o una amenaza futura. Ustedes se dan cuenta a veces que normalmente las personas que tienen una mayoría de edad o más experiencia en la vida te dicen, no, nuestros padres principalmente te dicen, cuidado, mira que no vaya a hacer esto, mira que si es que vas a pensar así, no te va a ir bien, o cosas así, o principalmente las madres, porque cuando mi mamá siempre me dice, mira, Giovanni, cuídate, no hagas esto, o cuando me decía anteriormente, mejor que te quedes nomás yo en casa, ¿sí? Bueno, más o menos eso viene a ser la ansiedad y la depresión en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Vienen a avisarnos si es que hay algo que va a suceder en algún momento. Dice, como respuesta intensa que es, resulta muy fácil que se asocie a diferentes estímulos o situaciones. Justamente lo que estamos hablando, ¿sí? O sea, nosotros vamos a recibir un efecto externo una vez que nosotros, dentro de nosotros, estemos luchando con ambos trastornos, ¿sí? Entonces, esto también es importante entender porque muchas veces hablamos como algo negativo, ¿verdad? Entonces, decimos que la ansiedad o la depresión son negativas. Y hoy vamos a ver que no es tanto así, ¿sí? No es tampoco algo que, por ejemplo, te dicen, no, pero vos sos ansioso o vos tenés problemas con la depresión, estás en depresión nivel 2 o nivel 3, cuidado, ¿verdad? Tenemos que ver todos los parámetros para poder entender qué tenemos que hacer al respecto y qué acción determinada asumir. Ahora, vamos a definir un poquito, ¿no? En primer lugar, la ansiedad. Dice, la ansiedad es un estado mental que nos genera una gran inquietud y una extrema inseguridad. Si les pregunto, levanten la mano, ¿verdad? No, no hace falta, pero creo que todos alzaríamos la mano al leer esta definición y entender de que a veces tenemos ciertos momentos donde, como está la imagen ahí bien específica, estamos sumergidos en inquietudes, en inseguridades, en incertidumbres, en dudas y no sabemos cómo actuar. Ahora, cuando se torna en un estado, esto por supuesto que va a traer sus efectos, ¿sí? Va a traer sus consecuencias si es que nosotros no hacemos algo al respecto. Pero específicamente entender de que la ansiedad nos genera estas dos cosas. En primer lugar, una gran inquietud y en segundo lugar, una extrema inseguridad. ¿A qué? Y normalmente la ansiedad está relacionada con el futuro. Por ejemplo, nosotros estamos ahora en esta charla, ¿sí? Nos conectamos todos, luchamos con la tecnología, ¿sí? Fue todo un desafío, pero muchos de ustedes, o si es que no estamos conectados a lo que estamos haciendo, puede ser que estén pensando en las 12 que vamos a almorzar o estén pensando en la tarea que tienen que hacer después. Y eso es justamente lo que es la ansiedad, un poco el temor o la preocupación por el futuro, cuando en realidad tenemos que tratar de ser conscientes y de estar acá presentes en lo que estamos haciendo. Entonces, eso es un poco lo que nos puede hacer entender el tema de la ansiedad. Ahora, para ser más específicos, tenemos que entender que la ansiedad tiene sus tipos de trastornos, ¿sí? Como todo trastorno también hay una diversificación, ¿sí? No podemos decir que solamente hay un tipo o hay una manera en que se manifiesta la ansiedad. Y eso es lo que quiero también compartir con ustedes para poder decir, ah, mira un poco, eso es lo que realmente a mí me pasa o me ha pasado o con lo que estoy trabajando, estoy luchando. ¿Sí? Esto, gente, es para un poco entrar en una conciencia y decir, yo necesito cambiar eso o yo necesito modificar esta conducta
o yo necesito realmente algo que me ayude a salir de donde estoy. Esa es un poco también la intención. Ahora, uno de los tipos de ansiedad y que es el más común es justamente la ansiedad generalizada. Es la con la que normalmente nosotros luchamos día a día. ¿Por qué? Porque tanto la ansiedad y la preocupación están presentes en la mayoría del tiempo en nuestro día a día y casi por cualquier cosa. Somos ansiosos, como le decía, por la comida, por una, no sé, por una cita. Somos ansiosos por inclusive querer agarrar, ¿sí?, nuestros teléfonos celulares para ver si nos llegó un mensaje o los que les gusta estar en las redes, estar ahí moviendo el historial, ¿verdad? Ver si hay algo nuevo. O sea, eso también es parte un poco de nuestra ansiedad diaria, que yo les muestro en ejemplos así prácticos, son ejemplos que son muy comunes y normales en nuestro día a día. Pero esto es algo que se da, ¿sí? Algo que se da en la normalidad y hay que ver hasta qué grado, ¿sí? Puede ser algo normal. Yo no digo con esto que nadie puede ir a su celular y estar comunicándose con alguien, ¿verdad? O estar revisando las redes, pero todo tiene, como se dice, su límite, todo tiene su tiempo también y tiene que ser siempre en un modo de equilibrio, ¿verdad? Pero este es el primer tipo donde nosotros podemos ver que seguramente la mayoría de nosotros no identificamos. Ahora, hay otros tipos y son más específicos y en ese sentido tenemos que pensar en primer lugar en el trastorno de pánico, ¿sí? Que el trastorno de pánico, a diferencia de la ansiedad generalizada, lo que tenemos es que los síntomas son más agudos y se puede causar algunos problemas psicológicos o físicos. O sea, aquí atacamos a eventos o sucesos que han marcado nuestras vidas y que generan estos síntomas más agudos, con un efecto un poco más fuerte de lo normal, y esto hasta inclusive nos puede generar cuestiones de conducta, nos puede generar problemas físicos. ¿Y por qué hablamos de esto, gente? Porque hay que entender, y ustedes que están en la rama de la salud, está considerado que la mayoría de las patologías tienen un tinte emocional. Entonces hay que cuidar mucho cuando tenemos de repente situaciones donde, y yo le hablo por experiencia de esto, ¿sí? Hace un par de años estaba trabajando en una empresa justamente también de servicios de salud de manera privada y como siempre fui una persona responsable, siempre me puse la camiseta en el lugar donde estuve, yo siempre defendía los intereses de la empresa. Pero en un momento dado, yo defendía los intereses, pero otros hacían que esos intereses que yo defendía queden por el piso. Entonces, como mi área era administrativa y yo trataba un poco de cumplir con lo que la empresa exigía y también, como siempre, quiero que el beneficiario sea beneficiado, vale la redundancia de la palabra, había una cuestión de crisis en cuanto a las ideas y las conductas. Entonces yo empecé a tener justamente este conflicto emocional, mental, ¿verdad? En el día a día y tuve problemas, por supuesto, con mi jefe. Y yo le dije, mira, yo quiero hacer bien las cosas, yo quiero que la gente salga beneficiada, que la institución también tenga el beneficio, ¿verdad? Pero no puedo si es que estamos hablando aquí en un idioma y en el otro departamento en otro idioma. Entonces, en ese tiempo yo empecé a somatizar este problema y llegaba a las 7:30 de la mañana y yo entraba a las 8. Yo no sabía si es que iba a ir a la oficina. Entonces yo le decía al jefe a las 7:30, ¿sabes que no me siento bien? Y así le tuve por lo menos por un mes con esa inestabilidad, ¿sí? Pero justamente causado por esta cuestión que a mí me afectaba, ¿sí? Bastante, y por supuesto que tuvo, por ende, su efecto. Entonces, por ahí podemos identificarnos con algo de esto y decir, ah, no, yo viví algo más fuerte que hasta hoy día no puedo superarlo. Y bueno, es ahí donde tenemos que trabajar y ajustar con respecto a esto. También hay otro tipo de trastorno de ansiedad, y este seguro que muchos se van a identificar también, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Yo alzaría las manos, las dos manos, y diría, bueno, muchas veces quiero tener el control de todo, quiero que sea perfecto, que los detalles estén
fenomenal, ¿verdad? Y yo creo que acá, por supuesto que las mujeres nos ganan, ¿verdad? No es por nada, pero las mujeres son sumamente detallistas, son espectaculares en eso, ¿verdad? Si querés tener una buena decoración, una mujer. Si querés tener no sé, algo bien detallado, una mujer, ¿verdad? Con esto no digo que nosotros no podamos hacer esto, pero tienen esa sensibilidad y eso es muy importante. Ahora, hay veces que muchas personas agarran esto y hacen como algo bien de obsesión, ¿verdad? De que tiene que estar como uno quiere y así, ¿verdad? O si no, no va a salir bien, ¿verdad? Esa es la realidad un poco que a veces vemos y eso es algo que es algo que tenemos que entender, ¿verdad? Ahora, el trastorno obsesivo compulsivo, tenemos que entender que son pensamientos y ansiosas que pueden influenciar también nuestro comportamiento. Esto justamente, si nosotros vivimos en esto, vamos a entender que, por supuesto, vamos a estar luchando diariamente para poder vivir con los demás, o mejor dicho, convivir y que no nos afecte esto, ¿verdad? Porque tenemos que entender también que estamos nosotros y están los que son nuestro entorno, ¿verdad? Y si tenemos que hablar justamente de este tiempo que estamos viviendo como pandemia a nivel país, a nivel mundo, también somos muy cuidadosos, ¿verdad? Y a veces hasta extremistas en ciertas cosas, ¿verdad? Por eso siempre es bueno buscar el punto de equilibrio y ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, esto yo les digo más o menos para hacer una radiografía nomás y determinar si es que esto es algo parte de nosotros, inclusive antes, ¿sí? No estoy hablando en este tiempo precisamente, sino mucho antes en nuestra vida. También otra de las formas o otro de los tipos de ansiedad que podemos tener son las fobias o miedos. Dice, el medio se concentra en una situación, objeto o actividad determinada. ¿Quién no se recuerda cuando nos decían que ahí estaba el hombre de la bolsa, ¿verdad? O siempre se dice cuculele, ¿verdad? Cuando éramos niños o no, cuidado que ahí vas a encontrar algo. O sea, siempre somos formados también conforme a culturas o a vivencias de nuestros padres, de nuestros familiares, o también de situaciones que nosotros podemos vivir, ¿sí? Por ejemplo, inclusive el temor a veces de que, yo siempre cuento esto, yo cuando era niño tuve una experiencia con los perros, ¿verdad? Y estoy hablando de los perros que son de razas de porte peligroso, ¿verdad? Entonces cuando yo iba a la despensa, venían estos perros y siempre me generaban temor, ¿verdad? Y una vez los dos me vinieron como para dejarme triturita, ¿verdad? Como se dice. Y desde ese momento, algo cambió en mi mente, y cuando me iba por la despensa, ya no me iba sobre la vereda, me iba sobre la calle, ¿sí? Y justo esa calle llevaba la línea 8. Entonces mi mamá me decía, ¿por qué te vas en medio de la calle? Y le digo, prefiero que me pise el colectivo que me mueran los perros, ¿verdad? Y esto un poco puede causar gracia, puede ser simpático, pero es algo que nos puede afectar toda nuestra vida, que es algo así. Por eso muchas veces tengo hasta ciertas cuestiones a veces con los perros, ¿verdad? Cuando voy a una casa, de hecho que la casa de los padres de mi esposa hay dos perros de gran porte como el Pitbull y el Boxer, que seguro deben de conocer muy bien. Y bueno, uno tiene que luchar con esto y trabajarlos y decir, no, esto lo tienen que superar. O lo mismo lo que pasamos hoy día a día, ¿verdad? Que justamente todos estamos pendientes de los informes de nuestro ministro de Salud con relación al COVID, ¿verdad? O, por ejemplo, en estos últimos días, la cantidad de infectados, los números altos, pero muchas veces tenemos que entender de que va mucho más allá que eso, el tema del temor. Y ojo, les quiero tirar una cuestión que está pasando muchísimo. La gente en este tiempo no es que puede llegar a morir por el virus, sino puede llegar a morir por los pensamientos, por ese temor, por ese pánico que nosotros mismos generamos. Entonces tenemos que tener cuidado, manejar todas las medidas, todo de manera correcta, pero entender de que nosotros tomamos la decisión, de que nosotros tenemos ciertamente el control cuando decimos, no, esto no me va a afectar o no me puede afectar, ¿sí? Somos muy conscientes de que las situaciones van a traer, por supuesto, cuestiones que nos puedan en algún momento afectar,
o cambiar la forma de pensar, pero eso no puede modificar nuestra vida en general. Ahora, otro de los tipos de trastorno de ansiedad también es el estrés postraumático. Normalmente este es el desencadenante de haber vivido alguna situación traumática en la infancia y que uno se encuentra reprimido. El famoso cuando vivimos algo y no queremos contar, no queremos manifestar, no queremos expresar, y ahí aparece la figura de los psicólogos haciendo test, ¿verdad? De proyectivos, donde uno puede ver según los dibujos qué quiere comunicar la persona cuando una persona de repente no quiere comunicar, no quiere decir. Yo he trabajado con muchas personas de 40 años para arriba que muchas veces te dicen, vos sabes que hasta hoy día no le había contado a nadie, pero hoy quiero contarte que tuve este problema en la infancia y realmente hasta hoy me cuesta, ¿sí? Hasta hoy me mantiene reprimido, reprimida, sin poder avanzar. Imagínense, gente, algo que pasó aproximadamente entre 35 años antes sigue afectando a una persona y por supuesto no puede llevar a un desarrollo normal. Entonces, esto también es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para poder manejar nuestra vida con relación a la ansiedad. Ahora, algunos síntomas que podemos manejar de la ansiedad para tener en cuenta, y usted dice, bueno, ¿será que yo estoy viviendo realmente esto? ¿Esto es algo que me afecta a mí? Es la pregunta. Así que no se asuste si va a haber algunas cuestiones que por ahí de repente le da, ¿verdad? No quiere decir eso, sino que es para ver si esto es de continuado, si está permeando realmente día a día en nuestras vidas. Ahora, en primer lugar, la parte de los síntomas físicos, podemos ver la taquicardia, ¿sí? Un poco la falta de aire, temblores, sudoración, náuseas, vómitos, la dificultad motora, los mareos, entre otros. Si nosotros estamos teniendo alguna de estas presentaciones físicas en el día a día o síntomas, tenemos que hacerle una revisión, ¿sí? De repente uno dice, bueno, hace bastante tiempo, hace meses, hace años que estoy con esto, ¿verdad? Y uno todavía no identifica, también puede ser que uno haya identificado, pero no le está dando la atención necesaria. Es momento de hacer un poco un chequeo y ver si realmente estamos por este camino, ¿sí? Entonces, es en primer lugar. En segundo lugar, los psicológicos y conductuales, un poco la sensación de peligro constante, como hablábamos hace rato, la inseguridad, la inquietud, el agobio, el estado de alerta, los bloqueos mentales, la impulsividad. O sea, tener un poco en cuenta estos aspectos para ver si es que estamos en este camino y si tenemos que hacer algo al respecto. En tercer lugar, los cognitivos, confusión y dificultades para concentrarse o prestar atención. ¿A quién no le pasa que está en su trabajo haciendo algo bien específico y de repente le cuesta un poco seguir o avanzar con respecto a esto que justamente nosotros hablamos en este sentido, ¿verdad? Entonces, es importante ver que estas cosas no nos sobrepasen y no afecten a nuestro desarrollo o a nuestro desenvolvimiento normal. Y por último, la parte que también es muy importante, los efectos sociales, la dificultad para expresarse, la irritabilidad y el ensimismamiento, ¿sí? Muchas veces nos cuesta relacionarnos con los demás porque escuchamos que de repente no está luego de acuerdo con nosotros o no nos gusta estar con esa persona, pero muchas veces es por nosotros. No se olviden que el principio de toda relación es que uno tiene que estar bien consigo mismo primero, para luego poder compartir con los demás, ¿sí? Ese es un principio, es una ley de las relaciones. Entonces tenemos que amarnos, valorarnos, estimarnos, aceptarnos nosotros mismos para poder relacionarnos con los demás. Y esto tiene que ver justamente con una de estas cuestiones que estamos conversando, de cuidar esa parte y ver si hay algo en nosotros, ¿sí? Que nos está afectando, en este caso, hablando específicamente un poco de la ansiedad. Entonces, esto un poco lo que tiene que ver específicamente con la ansiedad y con lo que es algo que venimos luchando, trabajando. Rosa, no sé si hay algunas preguntas por ahí para tener este tiempito que por ahí hayan hecho en el chat, así podemos Sí, responder.
Sí, sí, aquí están, más que preguntas, reafirmando, ¿verdad? Dice una persona, sí, exactamente para identificar con certeza esos trastornos, ¿verdad? Poder conocer Ujú, bien lo que es ansiedad, lo que es depresión, para poder ahí ver qué tipo de trastornos con certeza tiene la persona o tenemos nosotros, ¿verdad? Dice ujú, ahora, eso se ve mucho con el tema del COVID, eh, ujú. con relación a lo que estuviste mencionando también. A ver, vamos a ver si llega otra pregunta. El miedo a lo desconocido, ¿verdad? Eso Ujú. es latente siempre, ¿verdad? El miedo a lo desconocido es lo que se ve mucho también en este tiempo. Es lo que estuvieron Excelente. comentando, Giovanni. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, puede poner ahora acá en el chat. Vamos a ir. Dice, las personas que nos llegan con sus diferentes caracteres. Wow. Esa Sí, también es eso es una una realidad, ¿verdad? totalmente, totalmente. Excelente, sí, es algo con lo cual también, como decía, en lo último tenemos que ver nosotros cómo estamos y también ayudar más que juzgar a la otra persona, ¿sí? Ese un poco sería nuestro trabajo cuando recibimos este tipo de situaciones. Cuesta, sí, cuesta. Yo les digo que cuesta, pero si hacemos un poquito ese esfuerzo, tenemos que un poco ayudar en ese sentido. Otra pregunta. Acá dice también, o nuestros compañeros que tienen sus problemas y llevan a la oficina. Eso también es una realidad, Giovanni. Sí, 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 totalmente, totalmente. Siempre hay que entender algo en claro, gente, que nosotros no podemos dividir los problemas, ¿sí? No podemos decir problemas de la casa, problemas del trabajo, problemas con los amigos, no. Todos los problemas son uno al final, y cuando yo salgo aquí en mi casa y me voy a la oficina, ese problema sigue estando, ¿sí? Lo que tenemos que aprender es administrar y gestionar correctamente ese problema. Por eso justamente hoy tenemos la posibilidad de estar en contacto y decir, bueno, podemos solucionar esto durante el día o podemos hablarlo bien, ¿verdad? Ya sea con tu cónyuge o pareja o con la persona que se puede justamente compartir, ¿verdad? En el día a día, pero esto es algo que tenemos que entender, ¿verdad? Todo es algo, porque somos seres integrales, ¿sí? Somos uno siempre, no soy uno en la casa, uno en el trabajo, uno con mis amigos, por lo menos así debe ser, ¿verdad? Porque muchas veces también te dicen, no, pero espera un poco, vos no eras así, ¿verdad? Y esto tiene que ver justamente con eso, ¿verdad? Eh, Hay otro otra comentario pregunta. también, Giovanni. Sí. Dice, y en estos casos, ¿cuáles son los estudios que deberíamos hacernos? Dice una persona, Felipe. Ajá. Sí, en realidad, con el tema de los estudios, siempre tenemos que tener en claro algo. Si vamos a hablar de un trastorno como la ansiedad, no podemos decir que el psicólogo, ¿sí? Ya va a determinar si es ansiedad o no. Siempre tenemos que tener todas las esferas claras, hacernos la parte de chequeos clínicos, estar siendo asistido por un médico, ¿sí? Que pueda ayudarnos y luego al consultar, por supuesto, a través de ciertos instrumentos que se pueden utilizar, como también hoy lo que hablamos mucho de lo que se habla la terapia un poco sistémica o integral, donde nosotros podemos detectar inclusive si es que esto no viene eh, de la parte familiar y todo eso. Entonces, hay muchas maneras que podemos ver, pero yo diría siempre agarrar todas las esferas de nuestra vida. No podemos descuidar la parte clínica, física, médica, como un elemento también para detectar la ansiedad. Súper. ¿Otra pregunta? Acá dice también, ¿qué instrumento se puede utilizar para no somatizar el problema ajeno? Dice. Wow, esa es una pregunta muy interesante. Eh, Eso es algo con lo cual luchamos y también nos genera ansiedad, por supuesto, ¿verdad? Porque estamos pensando y muchas veces queremos dar la solución a la persona, pero en realidad nosotros no podemos darle la solución, más que ayudar, ¿sí? La solución está en uno mismo. Yo siempre digo que siempre es bueno poder eh, hacer, en este sentido, cuidar los pensamientos, cuidar las emociones, y uno dice, bueno, pero eso no puedo hacerlo de manera práctica. Eh,
siempre hay ciertas cuestiones que podemos hacer como terapia, por ejemplo, la lectura de algún libro, escuchar las músicas que nos gustan, hacer inclusive respiración consciente, ¿sí? Esto uno dice, bueno, pero yo no, eso de la meditación y eso es algo raro. No estoy entrando en ese campo, sino explicando que, por ejemplo, nosotros ahora mismo no estamos haciendo respiración consciente. Estamos respirando por inercia. La respiración consciente es cuando nosotros inhalamos y exhalamos, y eso está comprobado que genera, o mejor dicho, libera las cargas. Prueben nomás, cuando nosotros, por ejemplo, inclusive, ya que estamos en la pregunta y por qué no, podemos probar ahora, ¿sí? Podemos probar y ustedes pueden compartir después su experiencia ahí por el chat. Vamos a tomarnos este tiempo para hacer este leve ejercicio que es solamente inhalar y exhalar. Pero vamos a hacer lo siguiente. Ahí es su lugar donde está usted, en su casa, en el trabajo, en la oficina, donde sea. Va a cerrar los ojos en primer lugar. Si está sentado, bien. Inhalemos. Vamos a inhalar todos juntos, ¿sí? Atajamos la respiración y luego, cuando digo exhala, exhalamos todos. ¿Ok? Vamos a hacer esto en este tiempito. Muy bien. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Estas dos veces, seguimos con los ojos cerrados, vamos a inhalar lo más profundo que podamos y sacar todo ese aire que contenemos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Puede mover un poco su cabeza ahí, de un lado al otro, ¿sí? Un poco para estar ahí relajándose, ¿sí? Después usted me va a decir, ahí puede comentar de cómo se siente, puede abrir los ojos nuevamente. Si quiere puede mover las manos ahí donde está, los dedos, ¿sí? Para sentir que está aquí presente. Pero esto es parte, justamente, una de las cosas para no somatizar lo nuestro y lo ajeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque bajamos toda esa carga y nosotros no tenemos el control de las situaciones, ¿sí? Simplemente podemos controlar ciertos aspectos de nuestras vidas, porque ustedes se dan cuenta, hay cosas que pasan o nos pueden superar, ¿sí? Y es importante. Así que muchísimas gracias por este espacio de preguntas. Vamos a seguir después compartiendo al final, porque esta segunda parte tiene que ver con nuestro otro tipo de trastorno, ¿sí? Que es la depresión. Y muchas veces, bueno, como le decía al principio, ustedes dicen, pero no son lo mismo o pueden verse relacionados y vamos a responder esa pregunta justamente. Ahora, ¿qué es la depresión? Dice, la depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza. ¿Por qué les vuelvo a recalcar esto en un color diferente? Porque hay que entender algo, y esto estamos aprendiendo también. Por un lado están las emociones y por otro lado están los estados de ánimo. Las emociones son cortas e intensas, ¿sí? Pero los estados de ánimo son duraderos e intensos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo hoy amanecí mal, no quiero saber nada de nadie, ¿sí? Y de repente a las 2 horas o a la 1 hora y media me pasa esto y estoy súper bien, comparto otra vez con los demás, vamos a tomar tereré, traigamos el tereré upá, ¿verdad? Que seguro después de esta charla lo van a hacer, ¿verdad? Y todo eso, todo bien. Pero está la gente que se levanta con ese estar mal y está todo el día así o puede estar inclusive semanas así. Y esa es la diferencia entre la emoción y el estado de ánimo. Por eso, cuando tenemos ese bajo estado de ánimo, tenemos que tener cuidado
Y por supuesto, estos sentimientos de tristeza, ¿sí? De que todo está mal, no, yo no sé luego si voy a mejorar, no, yo no sé luego si vamos a salir de esta pandemia, la pregunta de muchos, no, que pucha, si en Europa, en Asia fue así, ¿por qué nosotros que somos un país tercermundista o subdesarrollado vamos a poder parar esto? Yo le quiero decir algo, en este sentido, el trabajo que se está haciendo es sumamente increíble y ustedes son parte también de eso. Así que tenemos que estar orgullosos y si de repente estamos en esta tesitura de tener estos sentimientos y estas preguntas, no sé si les puedo animar con esto, pero simplemente entender de que tenemos que tener cuidado con estas situaciones que hoy es lo más común y lo más normal. Dice, están asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Claro, como yo le decía hace rato, hay un círculo vicioso que siempre se presenta. Primero está el pensamiento, ¿sí? Porque todo lo que pensamos, todo lo que generamos aquí, eso es lo que vamos a proyectar después. O sea, no es que cuando vos proyectaste a través de una conducta, un comportamiento, ahí fue lo negativo. Esa ya es la consecuencia. Aquí nosotros ya hicimos todo. El que va a robar, no es que cuando lo hizo efectivo, ahí está mal. No, acá ya maquinó. Y lo mismo pasa con esto. Cuando nosotros de repente vemos que hay algo que nos está tirando para abajo, que nos está llevando hacia atrás, nosotros pensamos primero eso y después empezamos a somatizar, ¿no? En la cabeza, la espalda, nos molesta el estómago y no, y acá nomás, yo no quiero salir, no, nomás usted la actividad. Entonces, ojo con estas reacciones que empiezan primero con el pensamiento, después se convierte en una acción. Después de eso, lo más terrible es que se convierte en un hábito. No se olviden que un hábito se puede generar a partir de la tercera semana hasta la octava semana de lo que vamos repitiendo o vamos haciendo. Y entonces asentamos como un hábito. Y por último, este hábito, al repetirse constantemente, se puede convertir en estilo de vida. Imagínense esto, vivir todo el momento deprimidos, ¿sí? Depresivos. Entonces, hay que tener en cuenta esta parte que es sumamente fundamental. Entonces, pensamiento, acción, hábito y estilo de vida. Este es un círculo que inclusive lo pueden anotar ahora ahí donde están y tener en cuenta para también saber cómo actuar a partir de ahora. Ahora, algunos síntomas de la depresión, si vamos avanzando, para poder después tener también otro tiempo de preguntas o compartir. Y acá vamos a ver una imagen que nos va a describir totalmente y seguramente algunos pueden identificar o cosas así. Dice, en primer lugar, impotencia, ¿sí? Uno se siente impotente a veces por las cosas que van pasando, por lo que sucede. Sentimientos de culpa, ¿sí? Ojo con esto, es algo muy común, muy normal cuando nos sentimos culpables inclusive por cosas que no hicimos, pero asumimos esa culpa, esa responsabilidad, y hay que cuidar eso muy quisquillosamente. En tercer lugar, la irritabilidad, ¿sí? Estamos todas las horas irritables, nadie nos puede decir nada, no, yo me voy a quedar nomás acá, andar nomás vos ahí, ¿verdad? O sea, esto que estábamos hablando anteriormente. Aislamiento social, ¿sí? Esto también como algo que normalmente hoy, a través de justamente del uso de dispositivos, tenemos esta posibilidad y es más sencillo, más fácil, ¿verdad? Puedes aislarse de las personas y estar ahí en nuestro mundo porque nos sentimos mal. Y empezamos a usar las redes para comunicar nuestros sentimientos. Esto es demasiado común, gente. Por ejemplo, una de las redes que más se usa para comunicar sentimientos, para que nadie inclusive se dé cuenta, porque sos uno del montón o del millón, es justamente la red de Twitter. ¿Sí? Ahí, si ustedes se van, los que tienen esta red social, van a encontrar que es así. Muchas ideas de sentimientos de culpa, de tristeza. Entonces, cuidado con esto. La falta de concentración también, como algo común con la ansiedad, ¿sí? Si es que de repente ya se te dijo algo o de repente también tener en cuenta de que estás haciendo algo que tiene detalles, pero no estás concentrado, te estás equivocando bastante, hay que tener cuidado y ver qué está pasando con nosotros. Pensamientos de muerte, ¿sí?
Suena muy fuerte, pero es así, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con qué estamos pensando, ¿sí? Y como les dije, vuelvo a repetir el círculo, no se olviden de eso, todo pensamiento nos lleva a acción, a hábito y a estilo de vida, y esto es importante tener en cuenta. Así que cuidado si estamos pensando en esto, que es algo que también pasa muy común y muy normal en muchas personas que están en depresión. Trastorno del apetito, sí. Bueno, hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Porque a veces a muchos nos gusta la comida, nos gusta lo dulce, nos gusta todo, ¿verdad? Así que no precisamente estás en depresión si tenés mucha hambre o querés comer, ¿verdad? A mí me encanta, así que mi esposa cocina riquísimo, hace cosas dulces, así que eso hay que tener cuidado, hay que revisar cuál es un trastorno de apetito, ¿verdad? De repente te querés comer todo porque nada te gusta, o todo te preocupa, o todo está. Así que cuidado con esta parte, la falta de energía. Y acá seguro algunos van a querer levantar las manos, van a querer levantar las dos piernas, los dos pies, lo que sea, ¿verdad? Para poder decir, yo soy ese. Se determina y se da cuenta de que es como que te levantás y estás cansado, estás haciendo tu tarea, estás cansado, estás compartiendo con la gente, estás cansado, lo único que querés es dormir, ¿sí? Querés dormir. Y eso es lo que nos lleva justamente a lo siguiente, problemas del sueño. No puedes dormir bien, te levantás a cada momento, ¿sí? Te dicen, no, yo, 1 hora, 2 horas máximo, ¿verdad? Eso ya es un logro, ya es algo que está eh, como un objetivo logrado, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con esto. Y por último, esto quiero subrayar y explicar bien, el abuso de alcohol y droga. No está hablando, eh, vamos a decir, porque yo sé que acá hay muchos seguro que consumen alcohol, ¿sí? Entonces, no es dejar de tomar, ¿sí? Sino el abuso, el uso desmedido, ¿verdad? Y por supuesto, el tema de las drogas, que sabemos que ahí tienen sus efectos, pero ustedes tienen que entender y saber que nosotros en nuestra cabeza tenemos algo que se llama la barrera hematoencefálica, ¿sí? Es una barrera que justamente por ejemplo, los jugadores de fútbol o de fútbol americano o de cualquier deporte, por ejemplo, cuando van a cabecear, en el caso de los futbolistas, van a cabecear la pelota, ¿sí? Ellos cabecean, pero no sienten ese golpe, por ejemplo, cuando se van a golpear por la pared, ¿sí? No es el mismo impacto. ¿Por qué? Porque justamente esta barrera ataja esos golpes. O, por ejemplo, cuando alguien se golpea la cabeza justamente y no tuvo un traumatismo o algo así, esta barrera pudo atajar por el impacto, ¿verdad? Porque si es un impacto fuertísimo, no hay caso. Ahora, si fue un impacto medio o bajo, esta barrera ataja y no genera secuelas. Ahora, esa barrera hematoencefálica no ataja el alcohol ni las drogas. Entonces, eso va permeando y va afectando, y por supuesto, esto afecta a nuestro comportamiento o conducta. Por eso es importante tener en cuenta. Ahora, la causa exacta de la depresión se desconoce, pero puede ser causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. ¿Sí? Esto hay que tener en cuenta porque la depresión puede verse inclusive por alguien de la familia que ya lo tuvo, ¿sí? Por cuestiones del ambiente en el cual nos envolvemos, por cuestiones de conducta, o sea, hay algunas causas que se pueden presentar. Dice, todas las personas son diferentes, pero los siguientes factores pueden aumentar la probabilidad que una persona se deprima. Y vamos a ver rápidamente esto, ¿sí? En primer lugar, justamente como le decía, tener familiares consanguíneos que hayan tenido depresión, ¿sí? Alguien que de repente haya pasado por esto de su familia, eso facilita o posibilita justamente llegar a este estado, ¿sí? Y ver un poco, revisar si esto ha sido así. En segundo lugar, haber sufrido eventos traumáticos o estresantes como el abuso físico o sexual, la muerte de un ser querido o problemas financieros. Esto, por ejemplo, hablando de los eventos traumáticos, estos son algunos ejemplos, pero hay muchísimos, ¿sí? Y muchas veces estas situaciones también pueden generar, por supuesto, depresión, y más todavía si lo sufrimos en la infancia, en la adolescencia. Imagínense eso. Eso puede afectar toda nuestra vida si nosotros
no lo trabajamos. Pasar por un cambio significante en la vida, aunque haya sido planeado, por ejemplo, una mudanza, ¿sí? De la casa, el barrio que ya era conocido por ustedes, los vecinos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, haber terminado un título, ¿sí? También puede ser algo que de repente pueda detonar. Hay que cuidar todos estos aspectos porque uno dice, no, pero es un logro, ¿verdad? Pero muchas veces hay que ver qué efecto tiene ese logro también en nuestras vidas. Tener un problema médico, alguna patología base o afección crónica en el camino, ¿sí? Esto también es importante y ustedes que están en el área de salud van a manejar el tema de las patologías bases o alguna afección crónica. Esto también puede generar, por supuesto, depresión. Tomar ciertos medicamentos, acá una sugerencia, si es que tiene preguntas sobre los medicamentos que lo pueden estar deprimiendo. Esto es muy importante, gente, tener en cuenta esto como cuidado personal también y decir, bueno, si es que de repente yo no sabía que este medicamento estaba generando o estaba facilitando también que yo entre en un estado de depresión. Esto también es muy importante. Y consumo de alcohol o drogas, ¿verdad? Mayormente cuando hablamos del abuso y en el caso de las drogas, tenemos que entender que por supuesto hacen un poco variar nuestra realidad y por supuesto querer canjear eso para sentirnos bien, entre comillas, ¿verdad? Ahora, algunos datos muy importantes. Dice, según la OMS, Organización Mundial de Salud, dice, una de cada 4 personas sufre algún trastorno mental a lo largo de su vida. ¿Sí? Esto es muy importante. Imagínense, 1 de cada 4 personas. Si hablamos de 100 personas, estamos hablando de 25 personas que sufren algún trastorno mental a lo largo de su vida. Dice, se estima que en el mundo 350 millones de personas sufren de depresión. Y esto es casi el 20% de que de repente lo que hablamos hoy es la cantidad de habitantes que tenemos a nivel mundo. Pero esto es sumamente importante también anotar y tener en cuenta para que nosotros podamos decir esto es algo a cuidar, ¿verdad? Ahora, esta es la pregunta con la que justamente hablábamos hace rato. Dice, ¿es posible tener depresión y ansiedad al mismo tiempo? Seguro que es algo que ustedes se preguntan y dicen, bueno, ¿será que es factible? Y la respuesta es la depresión y la ansiedad son afecciones diferentes, pero con frecuencia, y esto es muy importante, con frecuencia, no dice a veces, con frecuencia se manifiestan juntas y los tratamientos para ambas también son similares. Por eso es que es muy importante yo creo que es importante tener en cuenta que esto es claro y tenemos que saber para poder manejar justamente lo que estamos conversando durante esta mañana, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, yo soy ansioso, ¿verdad? Pero de repente la parte de la depresión se puede también manifestar en nuestras vidas, ¿sí? Y hay que tener cuidado según lo que hemos visto de referencia con los síntomas y también las causas. Muy bien, seguimos avanzando. Ahora, quiero dejarles algunas herramientas que nos ayudarán, dice, a despertar conciencia y dar un paso al costado a ambos trastornos. ¿Por qué dice nos ayudarán a despertar conciencia? Todo tiene que ver con que nosotros decidimos, ¿sí? Estar conscientes. Por eso yo le decía anteriormente, en una parte de nuestra charla, le decía que nosotros puede ser que nuestra mente esté o en el pasado o esté en el futuro. Y en este sentido, en el futuro tenemos que hablar de ansiedad y en el pasado podemos hablar justamente de depresión. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es despertar esta conciencia y decir, no, acá estoy firme, estoy presente, ¿qué vamos a hacer? Entonces, algunas cosas que podemos hacer. Primero, meditar, ¿sí? Y como yo le decía, no tiene que ver con una cuestión específica, pero sí, por ejemplo, si le gusta leer algunos libros, si hay de repente algunos que se conectan con, nosotros hablamos del manual de la vida, ¿sí? Donde creemos que se encuentran todos los principios y los valores que nuestro creador nos dejó para poder desenvolvernos dentro de este mundo, ¿sí? Y un poco estar más tranquilos, activarnos a través del ejercicio, ¿sí?
Yo sé que en este tiempo cuesta más porque no podemos salir así nomás, pero muchos de repente, si tienen la posibilidad de hacer circuitos, la vez pasada, por ejemplo, me fui a mi casa, mi padre es docente, y él todos los días acostumbraba a ir al parque cercano de casa para ir a hacer su rutina. Entonces, como gracias a Dios la casa es bien extensa, él se armó un circuito ahí en la casa, ¿verdad? Entonces, cada vez que voy, veo que él está haciendo su circuito a la tarde después de terminar toda su actividad de docente, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser creativos con esto, ¿sí? Y movernos, que es algo importante. Y también cuidar la alimentación, ¿sí? Esto es fundamental, gente. ¿Por qué? Porque hay ciertos alimentos que pueden generar o facilitar también el tema del nerviosismo, la preocupación, todo lo que es frituras, todo lo que es la parte de almidón, todo lo que es harina, todo eso es como que enciende algo porque son alimentos ácidos que pueden despertar ciertas cosas a nivel interior y entonces tenemos que cuidar. Ahora, no digo con esto, no comas o deja de comer, sino digo cuidar, ¿sí? De repente yo sé que a muchos nos gusta, por ejemplo, la empanadita, nos gusta la hamburguesa, nos gusta el pancho, la pizza, todo eso nos gusta, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar el asadacho, por supuesto, ¿verdad? A muchos les gusta así bien cocido, a otros un poco más con grasita, pero tenemos que cuidar esto, tenemos que ser bien conscientes en esto. También hablar con alguien de confianza o también algo que de repente ustedes van a decir, ¿cómo voy a hacer esto? O gritar en una habitación donde nadie te escuche, fortalecer los vínculos de amistad. Muchas veces nosotros tenemos cosas por dentro que no queremos decirle a nadie, ¿sí? Ni a esa persona de confianza, pero tenemos ahí. Yo les digo algo, si nosotros no sacamos lo que tenemos dentro, esto va a ser como un basurero donde se va acumulando la basura y un día esto va a tener olor, se va a desparramar, se va a afectar el entorno y va a ser peor. Entonces, de repente te cuesta y andar en una habitación donde vos sabes que nadie te va a escuchar, no sé si es posible esto, o por lo menos agarrar la almohada y ahí morder, ¿verdad? Para no tener que hacerlo con una persona que amás o que estimás, ¿verdad? Y que no tiene tampoco la culpa, ¿verdad? De lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, estas son algunas cuestiones también que tenemos que tener en cuenta y por supuesto esos vínculos de amistad que tenemos que sean importantes. Escribir, pintar, cantar, leer libros, hacer lo que más nos guste o genere paz interna soltando esos pesos emocionales. Estas son algunas cosas que son así bien específicas, ¿sí? Para que podamos entender de que esto que hoy hablamos podamos un poco sacarlo. Ustedes dicen, bueno, pero no tengo tiempo. El tiempo lo hacemos nosotros, personas querida que estás ahí, gente querida que está ahí. Nosotros hacemos el tiempo para que las cosas sucedan. Entonces, estas son algunas recomendaciones.